Presentamos El Mostrador en la Clave. Mi actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para discutir bien informada. El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha. Ya estamos ya con El Mostrador en la Clave. Está con nosotros Marcela Jiménez. Marcela, ¿cómo estás? Hola Fernando, te escucho muy lejos, despacio. Sí, pero no te preocupes, que no estoy lejos y se escucha bien al aire, no te preocupes. Tú me escuchas lejos, pero no es tan lejos lo que está. Y Natalia Saavedra también está con nosotros hoy día. ¿Cómo estás, Nata? Hola, muy buenos días. Les quería comentar, como todas las mañanas yo les comento mi realidad del teletrabajo. Si me hago un mago enmascarado que desaparezca es porque voy a atender a mi hija que puede estar trepándose por las paredes. Así que si no me escuchan de repente, es que en las mañanas estoy sola, entonces por cualquier cosa ahí si me desaparezco para que sepan. Ya. Pero estoy aquí. Tú cuando necesites atender a tu hija, nos pegas un grito, nos dice, oye, voy a donde mi hija y se acabó. Lo terrible es que si les grito no van a poder venir a ayudarme, entonces tampoco me solucionan el problema totalmente. No es para la ayuda, sino que para que la gente sepa que... La ayuda psicológica, no sé si me está solucionando los problemas del teletrabajo estos días, pero bueno. A ver, pero Natalia, ¿por qué no partimos por ti? Me gustaría, si nos puedes dar, desde que conversamos hace bastante tiempo ya, si nos puedes dar un vistazo desde el punto de vista económico. ¿Qué tanto de las cosas que se anunciaron se han implementado? ¿Qué tantas de las advertencias y alarmas que se han entregado por parte del Fondo Monetario Internacional nos van a pegar y cuándo? Y sobre todo creo que hay todo un tema con lo que eventualmente puede complicar el financiamiento de medidas internacionales que como las de la Organización Mundial de la Salud después del anuncio de Estados Unidos ayer de retirarle todos los fondos a la Organización Mundial de la Salud por parte del Donald Trump. Mira, yo creo que la misma tónica de la semana pasada, Fernando, que hay un montón de elementos en la juguera que cuesta un poco diferenciar, porque por un lado hay una serie de asuntos internos que tú mencionabas, una serie de proyectos de ley que se tienen que ingresar al Congreso, entre ellos, ¿cuál es el más relevante? Sin duda, ya se había salido hace un poco más de una semana del tema del uso del seguro de cesantía, que hoy día se empezó, ayer volví a ver nuevamente en medios y las autoridades señalando y explicando que en el caso de la suspensión de contratos que se está dando de manera más masiva, sobre todo en empresas que atienden personas, de retail, de venta de ropa, qué sé yo, de comida, etcétera, es el empleador el que tiene que hacer el trámite. Han sido muy insistentes en eso porque cuando se empiezan a aplicar estos proyectos que son inéditos, también empieza la confusión de los usuarios respecto a cómo utilizarlo. Eso es lo primero. Y después hay una serie de otros proyectos que van en rescate de las pymes. ¿Por qué? Porque particularmente se anunció este segundo paquete de medidas económicas, que la idea es que por ley, finalmente por ley y no por un reglamento, se fije una tasa máxima de intereses para las pymes y eso va a haber que esperar finalmente que entre en una indicación en un proyecto. Entonces, también hay una serie de pymes que están diciendo, oye, pero está bien que lo hagan mediante un proyecto de ley porque va a estar regulado, pero ¿qué pasa conmigo? Que hoy día, día 15 de abril, necesito plata para pagar incluso sueldos que tenía atrasados. Y por otro lado también, Fernando, un montón de compañías y de personas, no solamente de empresas, de personas también, que no tienen acceso al sistema bancario. No hay que olvidarse de toda esa gente que no tiene acceso al sistema. Primero, las personas que trabajan por cuenta propia, que no declaran sus ingresos, que no tienen AFP, que no pueden ir a pedirle plata al banco para ningún tipo de necesidad o a ninguna otra entidad financiera. Y por otro lado, las empresas que trabajan por cuenta propia, que muchas veces son menos que pequeñitos emprendimientos, son empresas que incluso son un poquito más grandes, trabajan con 1 o 2 personas, un delivery, una venta de algún tipo de servicio, que arreglan celulares, etcétera, un montón de rubros, y que no van a poder tampoco acceder a ese financiamiento bancario, porque no tienen, digamos, no están bancarizados, no están formalizados. Eso a nivel interno. Y a nivel externo, por otro lado, tú decías, está toda la polémica respecto a la financiación de la OMS, que también se han empezado a liberar en medios internacionales, una serie de intercambios también de cartas y de correos con Taiwán, que se han empezado también a dar con esa nación, debates en torno a qué tanto sabía la OMS o no. Y como última carta, porque te digo, todo esto está en el fondo en una juguera, están todas las predicciones de las clasificadoras de riesgo y de las calificadoras de crecimiento, por decirlo de alguna manera, de cuánto va a caer el crecimiento en Chile. Y ahí el es súper amplio, porque tenemos uno más positivo, que es de Fitch, que es el más bajo, que dice van a caer 1,9 en el PIB este año.
en el crecimiento país de alguna manera, y el FMI que nos dice van a caer más de 4. Es un abanico bien grande, entonces uno dice, chuta, si somos más optimistas vámonos a lo que dice Fitch, y si somos más pesimistas vámonos a lo que dice el FMI. Y ahí tienen una serie de otras entre medio, quedan 4, 2, 3, etcétera. Entonces yo te diría que hay un ambiente mixto todavía que tiene que ver y hace caso también de esa incertidumbre que también hay en materia epidemiológica y política también, que la marcha también tendrá ahí el input de esas idas y venidas políticas que yo creo que también suceden en lo económico. Sí, conversando con el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, él estaba preocupado por lo que él denominaba otra pandemia, que es la burocracia, las dificultades para que las ideas o los recursos que el gobierno ha prometido generen, si es que se están distribuyendo, generen la posibilidad de llegar a las personas. Por una parte, muchas de esas personas son informales, como decía un poco la Natalia, son informales y por lo tanto no tienen vínculo directo con las formas de distribuir las platas que tiene el Estado. Y por otra, bueno, hay, lo que planteaba Germán Codina, hay una cantidad de retrasos burocráticos donde se anuncian medidas que van a llegar, pasa el tiempo y no llegan, y por lo tanto se produce malestar y se produce todo tipo de situación. Me gustaría, Marcela, no sé si has podido conversar eso desde tus fuentes en La Moneda y Hacienda. Mira, Fernando, lo que plantea el alcalde Codina, bueno, es algo que nosotros hemos venido conversando en la radio y en artículos en el diario. Hicimos un reportaje especial de esto sobre Puente Alto, precisamente porque Puente Alto es como un muy buen reflejo de lo que puede pasar en muchas otras comunas del país, precisamente por este tema del empleo informal. De hecho, hay un artículo de hoy día de la Natalia al respecto que se los recomiendo en el mostrador. ¿Qué es lo que sucede? Efectivamente, y aquí hay un tema que es el sino de cómo hace las cosas el gobierno de Sebastián Piñera, y les recuerdo que la semana pasada anunció este fondo de los 2.000 millones de dólares para ir en ayuda precisamente de la gente en el empleo informal. Lo conversamos de hecho en la radio la semana pasada. Sí. Un sector de la población que apunta a 2.6 millones de gente en este país. ¿Qué es lo que sucede? Se va a cumplir una semana del anuncio y todavía no hay claridad al respecto. Todavía no se sabe cómo va a ser, todavía no se sabe si es un proyecto de ley, si se le va a entregar un sueldo a estas personas, todavía no se sabe si esos 2.000 millones lo van a dividir en 300.000 pesos por persona durante 3 meses, no se sabe absolutamente nada, salvo algunas pequeñas luces que han vislumbrado, que han dado algunos ministros que están involucrados en el tema, como la ministra del Trabajo, Francisca Saldívar, como el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, o el de Desarrollo Social, Sebastián Sichel. Pero no hay ninguna claridad. Ha pasado una semana, puede pasar otra semana más. ¿Qué sucede? La mitad de Puente Alto ya está en cuarentena. Entran este jueves otras comunas, como por ejemplo El Bosque. Son comunas que tienen condiciones económicas muy complejas y que viven precisamente, y que tienen muchos de sus habitantes, viven de este empleo formal. Entonces, aquí, que es la disputa que ha habido interna y también en la discusión política, que pasa por que muchas veces el gobierno trata de jugar al winner, de hacerse un punto comunicacional sin tener resueltas las cosas primero, sin tenerlas aterrizadas. Entonces se generan falsas expectativas, se generan complicaciones como lo que dice el alcalde Codina precisamente, porque las municipalidades por sí solas están tratando de solucionar problemas. En Puente Alto y en otras comunas se están repartiendo alimentos, se están repartiendo raciones de comida a la gente. No es menor lo que dice el ministro Briones, que lo dijo anoche en una entrevista y está replicado en varios medios hoy, que dice y reconoce que en los próximos meses son muy duros, que se viene una gran recesión y que lo más probable que los hogares chilenos, las realidades sean muy similares a lo que fue la crisis del 80. Yo era muy chica, pero yo me acuerdo lo que fue la crisis del 80 y fue un escenario de un momento muy complejo y muy rudo para el país en todas las situaciones, en todas las condiciones económicas, no solo los sectores más vulnerables, pero bueno, ahí siempre es mucho más complejo y difícil. Sí, yo vi lo que planteó el ministro Briones ayer, la relación con la crisis del 82, ahí hay
una base muy importante en esa crisis de déficit y de golpe muy fuerte a todo el sistema financiero, que se tiene que abordar por parte del Estado, y después se produce un rescate gigantesco a través del tiempo, que se puede hacer para repagar algunos de los créditos que el Estado puso para que no cayeran los bancos. Pero fue una crisis muy fuerte del sistema financiero que se originaba ahí, y con una caída del producto de 14 puntos, con una quiebra, me acuerdo, el año 82, son de esas cifras que nunca más se te fueron de la memoria. En ese año, 810 empresas medianas y grandes quebraron. Y claro, ahí después se implementaron, estábamos en dictadura, se implementó esta suerte del PEMI-POG, que eran programas de empleo a través de los municipios, justamente, donde se les daban de pronto ciertas platas para financiar, qué sé yo, pinturas de los bancos de las plazas, hacer cosas menores, si tú quieres, en términos pero que se mantuviera la gente ocupada para poder obtener un mínimo ingreso. Esa fue una variable brutal, gigantesca, que nos demoramos casi 15 años o más, casi 20 años en recuperarnos de eso. Esta de ahora hay más medios, hay más estados, si quieres, en ese sentido, por lo menos formalmente, y por eso que es tan complejo, Natalia, cuando te dicen que los anuncios son una cosa y la llegada de los dineros, se dilata o se burocratiza o simplemente no llega. Eso es una cosa, pero yo creo que también acá hay una desconexión que es inevitable. Obviamente yo no soy economista, por ende sería interesante que voy a hacer ese trabajo de que alguien me lo pueda explicar, que estoy al debe con esa explicación. Pero en el fondo, cuando tú anuncias una medida macro, porque hablaba ayer con una persona de un gremio que me decía, mira, yo creo que a nivel macro, el Banco Central, a nivel de lo que ha intentado hacer Hacienda, lo que se ha proyectado, independiente de la crítica que hace la Marce, que es al impacto comunicacional, a los réditos que aprovechan de sacar, me dice, yo creo que está bien planificado, si uno lo mira desde arriba, como desde la casa matriz, digamos, desde esta mano que afirma el resto. Pero el problema es que a nivel doméstico eso no se está percibiendo, ya no se está percibiendo ahora, pero qué tan profundo puede ser que eso no se perciba nunca, es decir, como decía la Marce, en la olla, en la preparación del almuerzo, en qué lo que puedes, para qué lo que te alcanza o no, un eventual ingreso de emergencia para comprar en el supermercado, si se van a repartir o no, por ejemplo, sectores vulnerables, canastas de alimentos, y no solamente veamos el tema de los sectores vulnerables, porque acá hay un efecto muy relevante que tiene que ver con lo histórico que tuvo que ver con la crisis de los 80 y después la posterior, como renacer económico de Chile con la apertura comercial, que tiene que ver con que Chile sí efectivamente logró, independiente de bajo qué política de distribución de riqueza, sí logró que muchas personas salieran de la línea de pobreza, al menos en el número. Es decir, la línea de pobreza se gana menos de ella, y hay gente que salió de esa línea. Y para un segmento de clase media emergente, de personas que, por ejemplo, tienen un ingreso, demos un ejemplo de alguien, entre comillas, privilegiado, pero que se las pelea. Una familia que los dos ganan a lo mejor un sueldo de 600,000 pesos, dos profesores, siendo optimistas, que ganan un buen salario, que uno de los dos pierde el salario, significa dejar de pagar un dividendo, y no 3 meses, significa dejar de pagarlo de forma permanente hasta que te encuentres un nuevo trabajo, y eso puede ser un año. Significa que si tenías a tu hijo en algún tipo de educación subvencionada, no puedes pagar más el colegio. Significa que si tenías un crédito en un retail, ni siquiera en un banco, en un retail con una tarjeta de crédito, te van a empezar a correr intereses morosos. Entonces, en esa economía doméstica, yo creo que hoy día hay poco análisis de cómo ya se está afectando a las personas, por ejemplo, que tienen suspensión de empleo. ¿Y por qué? Porque el proyecto, por ejemplo, es generoso en intentar paliar los efectos de una suspensión de contrato, pero el primer mes se recibe el 70%, el segundo el 50% del salario. ¿Y qué va a pasar ya el tercer mes cuando la persona reciba el 30% del salario? Los efectos de la crisis económica sean más latentes. ¿Y qué haces tú hoy día con el 30% de tu salario si uno de los dos perdió el trabajo y el otro se quedó con suspensión? Porque eso es lo que realmente está sucediendo, va a empezar a suceder. Entonces ahí, cuando tú vas a lo más real, que es lo más tangible, tú dices, chuta, ahí sí estamos en un problema
que se podría parecer, como dice la Marcia, a la crisis de los 80, donde la gente realmente en muchos casos tenía que hacer ollas comunes porque no tenía que comer, y no estamos hablando de gente en situaciones de extrema pobreza, estamos hablando de, entiendo, y ustedes ahí tienen mayor memoria emotiva de ese momento, de gente más transversal en materia como de estrato económico. Hay una situación que lo conversábamos con Germán Codina, y él tiene razón. Hay una situación, si tú quieres, cualitativa y objetivamente distinta de la lógica de las ollas comunes de hace tanto tiempo y lo que puede pasar hoy día, porque las ollas comunes tenían un atributo positivo extraordinario, que era que juntaba a las personas, las unía, la gente se congregaba, la gente a partir de ahí se escuchaba, sabía lo que cada cual necesitaba, se organizaban de una manera distinta. Aquí estamos hablando de que tienes que alimentar más o menos a un grupo gigantesco de gente sin que se junten, sin que estén físicamente unidos, porque tienen que mantener distancia social, porque las posibilidades de que se contagien en esas juntadas son muy altas, y por lo tanto se te da además esta suerte de generar condiciones para poder colectivamente o cooperativamente ayudar, pero sin estar con todas las virtudes que tiene un acto de solidaridad o coordinación mutua. ¿Entiendes? Marce. Sí, se dice que la próxima semana vendría anuncio. Los anuncios además también se retrasan porque entre que se están preparando, pero también el presidente es el que quiere él dar a conocer todas las medidas con el tema financiero como también en el tema educacional. Se dice que la próxima semana ya vendría un aterrizaje y una mayor claridad. Incluso no se descarta hasta un tercer paquete de medidas, porque además hay otro segmento de la población que está quedando a la intemperie, por decirlo también, que son los trabajadores a honorarios. Porque a uno, por ejemplo, con las medidas aplicadas ahora, a uno le pueden suspender la remuneración sin cortar el vínculo contractual. Uno recurre a su seguro de cesantía, que son los ahorros de uno mismo. Pero hay por lo menos una fórmula donde ir, o las pymes pueden acceder a estos créditos con garantía estatal y créditos de la banca. Pero hay todo un sector que son los trabajadores a honorario, que también están bastante desprotegidos y que también deberían venir medidas al respecto. Ahora no hay que olvidarse también, Marce, perdona, porque hay un tema súper relevante que tú dices, que no solamente son los trabajadores honorarios, sino también en el caso de la utilización masiva que tiene que empezar ahora del fondo de cesantía para las personas que tienen suspensión de contrato. Es que recordemos que los primeros fondos que se van a ocupar, y ahí también hay que entender un poco por qué de repente también empieza la molestia o la incomodidad o la rabia también del trabajador, de decir siempre la solidaridad parte por el trabajador, digamos, por la misma persona, porque los primeros fondos que se ocupan dentro del programa, y lo explicó así el gobierno, son los fondos que aportó el trabajador, y después que esos fondos se acaben va a empezar la utilización de los fondos del gobierno. Entonces también ahí uno dice, pucha, al final en caso de crisis obviamente tú tienes que hacer uso de tus ahorros, pero yo estoy extrañando acá cuál es la medida del punto de vista estatal, porque por ejemplo tampoco he escuchado todavía, que a lo mejor podría venir en ese anuncio que tú mencionas, Marce, el anuncio importante en materia de generación de empleos públicos, que es un sector que sí efectivamente puede ocupar gente como medida de emergencia. Ahora, no sé si eso depende de decir no podemos emplear a nadie por el tema de la pandemia, por un tema de salud pública, pero quizás en 3 meses sí, cuando esté un poco más controlada, podría tener un plan intensivo de generación de empleo público. No sé ahí si tú crees, Marce, que va a ser una señal política de la que va a querer adueñarse Piñera, o no sé, o cómo lo ves tú. Pero que lo que planteas tú, Nati, precisamente es la crítica que se le hizo cuando se tramitó el proyecto de la Ley de Protección al Empleo, es la crítica que se hizo desde sectores de la oposición a la iniciativa del gobierno, y el que se estaba forzando a la gente a recurrir a sus propios ahorros para sustentar la crisis. Y el gran problema es que, perfecto, yo recurro a mis ahorros del seguro de cesantía ahora, en 4 meses más se vuelve al trabajo, ¿y qué pasa si en 2 meses más después los despiden? Y ahí sí que queda la gente totalmente desvalida porque ya se consumió sus ahorros. Esa fue la crítica que se hizo, esa fue la crítica que el gobierno no quiso escuchar. Esa fue la crítica que el propio presidente denostó, porque el presidente en las entrevistas que ha dado públicamente, uno de los puntos que se le ha cuestionado es
el no oír a los distintos, no oír otras opinioes. Y eso ha sido característico en el manejo de toda la crisis, y eso se ve también en la forma en que las medidas se han anunciado. Otro punto que hay, y es que es algo que se comenta en el gobierno, es que, no hay que olvidar que este es un gobierno de derecha, entonces tampoco se le puede pedir cambios de paradigma tan grandes tampoco para enfrentar una situación por muy inusual que sea esta. Dicho eso, en el gobierno se comenta que el gran muro para las medidas que se puedan tomar ha sido el jefe del segundo piso, el jefe asesor del segundo piso, Cristian Larroulet. Se ha comentado, nosotros sacamos un cine militar la semana pasada, que precisamente que algunas ideas un poco más innovadoras que puedan venir desde Hacienda o incluso desde el Ministerio del Trabajo han chocado precisamente con ese muro doctrinario, por decirlo de alguna manera, que está instalado en el segundo piso de la moneda y que ejemplifica y representa Larroulet. Y que eso tampoco ha sido fácil para poder buscar alternativas precisamente de poder implementar cosas que permitan ayudar a la situación económica que se está generando en el país. Bueno, ahí hay un punto en lo que tú señalas, Marcela, que lo hemos hablado bastante y que tiene que ver con una cosa que probablemente se olvida, y es que los seres humanos respondemos a visiones de las cosas que nosotros guardamos, las acariciamos, las cultivamos, las aprendemos durante el transcurso de la vida, y posteriormente después queremos que esas visiones que nosotros tenemos de cómo deben ser las cosas se planteen. A eso se le llama ideología. Una de las cosas más difíciles que hay es que tú le pidas a una persona que tiene una ideología distinta o que no va de acorde con, por ejemplo, esta apertura del Estado muy abierta, muy extraordinaria en determinada materia, y que tenga que implementar aquello que ha combatido siempre o que a lo que siempre se ha opuesto porque considera que no es lo correcto. Y entonces hay varios países que están haciendo eso, que justamente están pasando exactamente el mismo dilema en este momento. Probablemente Estados Unidos es uno de los que ha abierto la caja para una serie de cosas que normalmente lo hacía, porque Estados Unidos tiene una larga trayectoria muy anterior a Trump, por cierto, una larga trayectoria de estados que han salido a ponerse muy fuertemente en épocas de recesión, en épocas de guerra, en épocas de convulsión, y por lo tanto hay un track record muy fuerte en ese sentido, que no puede ser solamente opuesto por una lógica ideológica. Pero en Chile nosotros llevamos ya mucho tiempo con una idea particular de cómo deben ser las cosas, y yo estoy de acuerdo contigo, Marcela, cuesta mucho esperar que salga una cosa como la renta básica universal o una situación muy abierta de financiamiento estatal directo a las personas, más allá de los típicos bonos que se conocen y las cosas puntuales que eventualmente acotan el problema financiero a lo que uno tiene contemplado que el Estado debe actuar. Cuesta mucho ver más allá de eso, y yo estoy de acuerdo contigo. Eso también pasa al revés, cuando hay necesidad de tener un empuje de innovación empresarial con incentivos muy fuertes y hay que empezar a invertir en empresa privada porque no hay. Bueno, hay veces hay un retaco, una recesión en ese sentido. En este momento nosotros estamos, yo creo que tú tienes razón, en un dilema sobre qué tanto el Estado debe dejar de ser el Estado que el gobierno legítimamente electo cree que debe ser, y no debe ser mucho más. Es que precisamente ese es el gran punto de fondo en todo esto, Fernando, y que tiene que ver en la forma en que se maneja la crisis y las medidas que se toman. Tiene que ver precisamente con quienes están gobernando, que salieron elegidos democráticamente, efectivamente, pero que no se puede olvidar las miradas y las ideologías
de las personas que están gobernando. Y eso marca la impronta de todo lo que sucede y cómo se van a asumir las cosas. O sea, Cristian Larroulet es una persona que muchos lo señalan como el guardián del modelo económico chileno. Él fue la cabeza del Instituto Libertad y Desarrollo por muchos años. El Instituto Libertad y Desarrollo, por si alguien se lo olvida o no lo sabe, es el centro de pensamiento de la UDI, del gremialismo. Entonces, estamos hablando del corazón mismo de la ideología desde los Chicago Boys para adelante. Y ese resguardo, ese es el rol que ha cumplido Larroulet. En el primer gobierno de Piñera, como ministro de la SECTES, eso yo lo reporté y lo vi con mis propios ojos, y ahora en este segundo gobierno también, en su rol de jefe de asesores del segundo piso, porque Larroulet es mucho más que un jefe de asesores, es la persona con más poder en la moneda después del presidente Piñera. Sí. Hacemos una pequeña pausa y volvemos al mostrador en la clave. Si tienes diabetes como yo y necesitas trabajar hasta tarde en ese proyecto que tanto te apasiona, hazlo, porque con Glucerna sí se puede. Mi médico me recomendó hacer ejercicio, comer saludable y Glucerna, que gracias a sus carbohidratos de lenta absorción me ayuda a mantener estables mis niveles de azúcar en la sangre y así puedo controlar mi diabetes y disfrutar de las cosas que me gustan. Haz como yo y con Glucerna sigue siendo tú. Consulta con tu médico, recomendado por la Asociación de Diabéticos de Chile. A los medios lo único que les interesa es competir. Se llenan de discursos repetidos. Nadie escucha. En este mundo donde el que se adapta mejor es el que sobrevive. Aquí quisieron arriesgarse Y adaptarse a una manera diferente y totalmente opuesta al resto. Es por eso que han decidido entregar los micrófonos a la gente. A nosotros. Porque somos la fuerza y la confianza. La gente transforma todo y transformaremos la manera de comunicarnos. La gente será nuestra voz. La clave me escucha. Estamos de vuelta con el mostrador en la clave, Natalia Saavedra y Marcela Jiménez. Natalia, tú quedaste calladita total. No te escuché, Fernando, ¿me puedes repetir? Que tú quedaste calladita harto rato y por eso te estamos ofreciendo... No, estaba escuchando, estaba reflexiva, ¿no? ¿Cómo se llama? Escuchaba atentamente lo que decía la Marta sobre el poder de la moneda, pero creo que en el fondo eso también refleja lo que yo les comentaba antes, que en el fondo aquí hay dos realidades. Una, la que tiene que ver con el poder político, el análisis de las encuestas. Yo creo que eso de todos modos, y se ha abordado muy bien también en el diario y en otros medios, que está presente, es algo que no se pierde de eje, pero también tiene que irte a todo el otro extremo, que también es contrario a los grandes anuncios, es contrario a las grandes cifras, digamos, a toda esta cosa de clasificadoras, de PIB, de estudios, que es esa economía doméstica que finalmente es la que más duele y la que más sufre. Entonces, yo hoy día ayer salí a hacer un trámite bancario, caminé un poco por Providencia, y uno va viendo en el fondo ahí que esta ciudad, que es como ciudad gótica, porque acá ahí marcaba la marcha una diferencia relevante. En cada comuna hay una realidad que tiene que ver con la actividad económica que tiene cada espacio físico de Santiago, que es muy distinto. En Providencia, por ejemplo, hay poca presencia de personas trabajando por cuenta propia. ¿Quiénes son los trabajadores por cuenta propia en Providencia? Los repartidores de comida, la gente que anda en... Mucha gente, se ve mucha presencia. Si nos vamos a otro lugar de la ciudad, como por ejemplo los que tienen ferias libres o estación central, otro tipo de comuna, ve un problema también mucho más tangible de las personas que, como decía la Marcela, no pueden dejar de salir a trabajar. Uno de los argumentos, por ejemplo, del alcalde de Santiago también para el fin de la cuarentena fue la relevancia de que también se le pudiera permitir a personas que tienen puestos en los persos volver a trabajar. Pero una de esas personas están... Te lo decía desde Providencia porque era por donde yo caminé, que hay personas que abrieron puestos, que tienen puestos permanentes en algunas calles de la ciudad, y es de una soledad total. O sea, esas personas están intentando trabajar, pero la posibilidad de que generen un ingreso o estén generando algo para parar la olla, literalmente, a mí me parece muy poco probable, porque la gente no está saliendo a requerir esos servicios. Entonces tú puedes permitir, incluso fuera de las cuarentenas o moviendo las cuarentenas, que esas personas sigan trabajando en teoría, pero en lo práctico no están percibiendo nada o casi ningún ingreso. Entonces también ahí hay que hacerse cargo de esa realidad de decir, ya, yo te permito trabajar, levanto la cuarentena, pero ¿quién va a requerir tu servicio? Entonces vuelve a la posibilidad de que no es solamente el hecho de que la persona incluso pueda trabajar.
tiene que ver con todo un sistema que tiene que volver a soportar una economía, volver a salir las personas a requerir esos servicios a la ciudad o a donde los vayan a buscar. Sí, bueno, ahí hay un punto que lo hemos tocado con varios de los entrevistados y que no sé cómo caraturarlo con un titular, pero es básicamente, a ver, y lo he dicho varias veces ya, incluso varias veces hoy día, cuando tú tienes que llegar a una economía informal por la vía de canales formales, dejas a muchas personas fuera. Y eso que antes uno toleraba porque se mantenía por su propia inercia, resulta que a la hora de la emergencia, a la hora de la necesidad de llegar a esa persona, no tienes los canales formales, que son los canales que el Estado usa para llegar a las personas. Y por lo tanto tienes o inventar una situación nueva, que siempre cuesta, bueno, llegar solamente a los que puedas con una situación bien desagradable y trágica para todos aquellos que no lo pueden recibir. Y nosotros tenemos todavía un margen de informalidad muy grande en las relaciones de cómo se puede llegar directamente a las personas. No es cierto que todos estamos bancarizados, no es cierto que todos tenemos cuenta en el Banco Estado, no es cierto que todos tienen una relación con el municipio perfecta de comunicación. No es verdad a la hora de trabajar. Ahora, si vas a eso, Fernando, por ejemplo, mira, hagamos un ejercicio súper rápido. Si tú tuvieras que decir, como este ejercicio cuando uno aprende a sumar y restar, pongamos a 10 personas que tienen emprendimiento, que tienen pyme o que tienen cualquier necesidad de crédito, pyme y personas. Párense 10 acá, que levanten la mano cuántos tienen deuda de crédito universitario, ya sea crédito con aval del Estado o crédito fiscal. Probablemente la mitad podría levantar la mano y de esos 3 o 4 podrían estar en DICOM por deuda universitaria. Un problema que se viene debatiendo hace años, que las personas que tienen deuda por educación no deberían estar en el registro de deudores morosos, porque la deuda tenía otra naturaleza, no era una deuda de carácter comercial, no era un crédito de consumo. Cualquiera de esas personas, y lo conversaba con una dirigente de Valparaíso, me decía, hay unos empresarios que pusieron plata para restaurar el que era el antiguo Hotel Condel en calle Bellavista. Me decía, primero golpeados por el estallido social, después invirtieron en una terraza, me dice, y uno de ellos me contaba el caso y me decía, tiene crédito universitario, moroso en DICOM. No le dan crédito, el banco no le da crédito, lo bota inmediatamente, y eso es alguien, entre comillas, afortunado, porque esa persona podría requerir otras instituciones, lamentablemente, porque esas otras instituciones, como una casa comercial, como una incluso caja de compensación, como una prestamista, digamos, establecida, pero que no es un banco, le va a prestar plata a una tasa más alta. Y si lleva eso a las personas, y no lo estoy diciendo porque estamos ni en el viejo ni inventando teorías, hay un montón de personas que están solicitando plata a prestamistas informales, a tasas que duplican, digamos, lo prestado originalmente. Porque no tienen cómo requerir, digamos, cualquier tipo de ayuda, y ahí entra mucha persona extranjera, por ejemplo, que está en Chile hoy día sin ningún tipo de seguridad social o que sigue tratando de salvarse, digamos, trabajando en aplicaciones. Y ahí también el criterio de seguridad social de las empresas es súper amplio. Hay algunas compañías que entiendo que están, algunas compañías de conducción privada que están dándole, por ejemplo, a sus conductores que están contagiados con COVID un ingreso promedio. Es decir, por el riesgo que corrieron en el fondo o el servicio que prestaron, le están calculando dando un ingreso promedio. Pero eso es a criterio, en el fondo. Entonces, hoy día también tenemos todos esos trabajos que implican que no existe una relación contractual, a criterio de la relación que puede quedar con el trabajador. ¿Y por qué? Porque el gobierno, al principio el gobierno encontró divertido que esta gente estuviera trabajando. ¿Y por qué lo digo? Porque así lo dijeron las autoridades. No se preocupen que la cuantía no es tan alta, hay mucha gente trabajando por cuenta propia. Y por otro lado, porque todos los proyectos que iban a regular estos temas se demoraron y se siguieron demorando. Y hoy día, cuando estamos a puertas de una crisis, se ve lo relevante que era tener regulados esos aspectos de la relación laboral y de los ingresos de las personas. Y siguen demorados, pues, y va a haber que hacer todo mediante indicaciones o proyectos de ley de emergencia o de ley corta que no solucionan del todo algo que va a seguir en aumento. Porque cuando esté en plena crisis va a haber otro grupo de gente que va a decir, ¿sabes que yo perdí la pega y me voy a poner a hacer tortas porque se las voy a vender a mis vecinos o a quien sea? Y la persona va a mudar su capacidad de trabajo formal al mercado informal, porque eso sucede. Yo puedo tener una profesión y mudarme al trabajo informal
para poder aportar al ingreso del hogar. Sí, Marce, hay otro punto que me parece muy interesante y que no sé, para serte franco, qué tanto no todavía se ha comentado de ello, porque cuando un país como Estados Unidos retira el cheque que le daba a la Organización Mundial de la Salud, se producen dos cosas instantáneamente. Por una parte, inevitablemente, porque tiene que hacerse, el restante de los países va a tener que buscar formas de comunicación para suplir lo que era ese financiamiento que es vital para muchos de ellos. Y segundo, se te cortan una serie de ventajas que eventualmente tenías con la Organización Mundial de la Salud mientras, después de que pasa el tiempo de ahorro, si tú quieres. Pero el cheque que pasaba a Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud era altísimo. Y montones de cosas se financiaban en varias partes del mundo sobre la base de esas platas que aportan los países. Alguien con mirada en el vaso medio lleno te puede decir, bueno, esto va a empujar a que nos organicemos mundialmente de una manera distinta sin depender de los grandes bullies, los grandes superpoderes que te chantajean cada tiempo que pasa con que retiran sus platas. Vamos a tener que buscar una forma distinta donde el resto de las naciones en el mundo podamos sobrevivir sobre la base de una colaboración y una sinergia sin necesitar depender de los grandes superpoderes en este caso. Pero mientras tanto te va a pegar. Sería bien interesante preguntar en la moneda cómo pega una desfinanciación tan furibunda de la Organización Mundial de la Salud. Sí, efectivamente. Sobre la decisión de Trump hay que también marcar un punto, y aquí volvemos a una discusión muy antigua que hemos tenido muchas veces en la radio, Fernando, y que tiene que ver con desde la importancia de ir a votar hasta las consecuencias de los líderes que se eligen. Básicamente Trump en este minuto está actuando sobre la base de salvarse él mismo para no pagar los costos del negacionismo que tuvo con el tema del coronavirus. Y eso es un hecho real. No solamente tiene problemas con la Organización Mundial de la Salud, sino que ha tenido problemas hasta con el propio médico que está a cargo de la pandemia en Estados Unidos, que reconoció públicamente que ha muerto gente que si se hubieran tomado las medidas antes, Estados Unidos no estaría en la situación en la que está en este minuto. O sea, en las últimas 24 horas se le están muriendo más de 2.000 personas por día, y una cifra altísima. Entonces, aquí se están mezclando demasiadas cosas, por desgracia. Las Naciones Unidas, Antonio Guterres salió a decir, de hecho, precisamente a raíz de la declaración de Trump, que este no es el minuto para ese tipo de acciones, declaraciones, ni menos para andar cortándole los recursos a la Organización Mundial de la Salud. Estamos en la mitad de una pandemia mundial, todos los recursos son ultra necesarios. Entonces, este castigo que quiere hacer Trump, en el fondo, sí efectivamente debería, y lo dice el mismo Gutiérrez, que después que pase la pandemia se pueden empezar a evaluar una serie de cosas, y quién hizo qué, y quién no hizo, y por qué se generaron las cosas, pero este no es el minuto y ese es el llamado que está haciendo Naciones Unidas en este minuto. Pero Trump básicamente lo que está haciendo es actuar en su ley, en su estilo, y tratando de salvarse para no pagar los platos rotos de sus propios errores. Sí, Trump está con una espada de Damocles muy grande, que es la elección presidencial de su potencial reelección. La tenía prácticamente lista y se han empezado a variar las cosas muy fuertemente en función, en gran medida, de los desaciertos de Trump en la manera de controlar el coronavirus, a la que se le saca una responsabilidad muy grande. Por lo tanto, no me extrañaría que esta medida de la Organización Mundial de la Salud no sea la última. Hay otras más con la idea de demonizar a lo afuerino como culpable de lo que le está pasando a Estados Unidos. Entonces, pero eso al mismo tiempo a nosotros, Natalia, nos llega a través de montones de otras vías con la que esta dinera y estas organizaciones internacionales que nos hemos dado actúan muchas veces a través de justamente la canalización de esos fondos.
Ahora también en materia de esta relevancia de organizaciones internacionales, precisamente si nos movemos de lo de la OMS a lo que pasa en materia económica, vamos nuevamente a que lo que golpeó hoy día al país es la proyección del FMI, que prevé que la economía se va a contraer 4,5%. Ahora, ¿cuál es el balance que hace? Dice usted, van a caer mucho más de lo que yo les partía contando al principio del programa, que este 1,9 que decían los más positivos, los cálculos más positivos, pero el próximo año van a ser el país que más se recupere de la región. Entonces, normalmente nosotros también como esta isla, digamos, de Sudamérica, atrás de la cordillera, nos vamos rigiendo mucho también por o uno esperaría regirse por estas organizaciones internacionales. Lo que pasa es que no prevé que los grandes financistas también de todo tipo de estas organizaciones son los grandes países, en el caso digamos, de organizaciones económicas, de los países poderosos en materia del G6 o en materia política, las potencias en otro tipo de organizaciones como la OMS. Entonces también no olvidemos que en cualquier tipo de organización, incluso de relevancia internacional, hay intereses siempre de las grandes potencias, y los países sudamericanos vienen a ser, digamos, como unos espectadores que van viendo. A mí me da un poco de risa, digamos, me imagino esta caricatura como de viendo como el partido de tenis, como va la pelota entre Trump y la OMS. Lo habíamos visto antes, en la guerra comercial, como iba la pelota entre Trump y China, y si subía o bajaba el cobre. Nos sentamos también a ver qué es lo que puede decir el FMI del país. Entonces también hay que tener ojo, que una persona me decía, en este tipo de disputas, los países pequeños como Chile siempre pueden jugar un rol muy relevante como buenos negociadores. Tienen una oportunidad a veces única incluso para poder actuar y no creer que son como lo más rasca, lo más ordinario que hay, que nadie los va a escuchar. Me decía, y me lo decía y me lo contaba en ese entonces a propósito de la disputa que estaba entre China y Estados Unidos, y me decía que efectivamente creía que Chile sí podía tener un rol y que no había que creer siempre que los países sudamericanos y los países de economías más pequeñas, por ser más pequeñas, tenían que siempre esperar como, digamos, atrás del muro qué decisiones tomaban las grandes potencias. Y ahí también hay un tema muy relevante que tiene que ver cómo, mientras se resuelven estas diferencias internacionales, cada país en materia de salud pública va a seguir tomando sus decisiones. Sí, hay un punto ahí que es interesante, porque de alguna manera se va a mostrar aquí qué tan, si tú quieres, conectado queremos estar o debemos estar. Por ejemplo, es bien interesante el fenómeno de las decisiones que han tomado algunos países de impedir el tránsito comercial, natural, de los insumos médicos o los insumos para protegerse de la pandemia. Esto de que hayan parado un avión en Miami brasilero que fue a buscar mascarilla, el que Trump haya tomado una decisión de prohibirle a 3M que exporte mascarillas y otros insumos médicos a América Latina y Asia. Esta situación que también pasó con otro envío llamado a Turquía, que el gobierno de Chile no pueda decir cuándo llegan, ni cómo llegan, ni por dónde llegan las mascarillas que dice haber comprado, porque esa es hoy día una información estratégica secreta, porque eventualmente, si se sabe, pueden pararlo en un aeropuerto y retenerlo. Ni los ventiladores. Y los ventiladores, claro, exacto. Y por lo tanto, ese tipo de cosas que uno teóricamente hace 3 meses atrás pensaba que iba a haber una cooperación mundial, etcétera, bueno, se están transformando lentamente en The Walking Dead. Cada cual está viendo, cada país, particularmente los que tienen a dirigentes, yo te diría, más extremos, están importándole un breo lo que le pasa al país de al lado o los de allá, o las colaboraciones que se puedan tener, y básicamente viendo, sobre todo si tienen poder, cómo garantizan lo suyo. Y eso nos va a pegar fuerte si es que nosotros que somos muy dependientes de muchas cosas del exterior, si esto continúa, y cuando llegue el pic, estamos todavía esperando que esas cosas que nos jactábamos de tener compradas desde enero no llegan. Vale. Sí, que el tema no es eso de las compras desde enero, no pasa solamente por lo que planteas tú, Fernando, sino también por las dudas de que esas compras efectivamente se hicieron en ese minuto.
y que si esas compras efectivamente se hicieron en las cantidades y en los momentos que se ha dicho que se hicieron. Entonces, esa es otra arista además del tema. Hubo un reportaje hace unas semanas atrás de Macarena Segovia, donde hablaba precisamente eso, sobre el error de cálculo y el error estratégico que cometió Mañalich con el tema de las compras de insumos para el servicio de salud, considerando la pandemia cuando ya se sabía, y después salir a comprar cosas cuando ya estaban todo el mundo demandándola, entonces costaban 4 veces más que lo que valían en enero, y no hay stock además, y hay que ponerse a la cola en espera de la generación de nuevos stock. Entonces lo más complicado de esto es que se juntan demasiados factores, y lo que tú estás hablando de esto de sálvese quien pueda, tiene que ver con que las crisis extremas, como es una pandemia, como lo que estamos viviendo, muchas veces, como dicen popularmente, saca lo mejor de las personas, pero también saca lo peor de las sociedades. O sea, no nos olvidemos que estamos hablando y hemos hablado todo el programa de los empleos informales y la vulnerabilidad en que está la gente, pero hay un montón de otras realidades. O sea, mientras hablo con ustedes, estoy viendo las noticias, las imágenes, cómo la gente en el Félix Bulnes, cuadras y cuadras de personas afuera del hospital Félix Bulnes, con 0 distanciamiento social, con 0 medida de protección, porque la gente está ahí porque necesita sus remedios. Entonces, o el debate llevamos, ¿cuánto? 3 semanas, Fernando, que en todos los programas que hemos estado juntos, yo he puesto el tema que tiene que ver con el tema de los indultos carcelarios. ¿Por qué? Porque es un tema que se mezcló con muchas cosas. Una cosa es el indulto conmutativo que se necesita hacer para descongestionar las cárceles, porque el nivel de hacinamiento y las condiciones higiénicas de verdad son un riesgo y pueden generar un foco de contagio bastante peligroso. Y otro muy distinto es que como esto, y seguimos arrastrando temas que no están solucionados, y cómo se metió esto y se coló y atravesó y complicó con el tema de Punta Peuco y la posibilidad de que se beneficien a violadores de derechos humanos. Y por el otro lado, además, se mezcló con la ley humanitaria que el gobierno quiso poner sobre la mesa para tratar de descomprimir un conflicto con su propia coalición. Entonces, ningún tema que está relacionado con la pandemia es un tema por sí solo o un tema prístino que se pueda evaluar o analizar sin considerar una multiplicidad de efectos, porque lo que ha hecho esta pandemia es hacerlo crujir todo, precisamente. Está haciendo crujir el sistema económico, está haciendo crujir el sistema de salud, está haciendo crujir las formas de relacionarnos, las formas de trabajar y las formas de convivencia dentro de los propios hogares también, porque estamos viviendo, todos los que estamos en cuarentena, estamos en una condición anómala, que no estamos hechos para estar encerrados. Entonces, todo está crujiendo y todo se está improvisando sobre la marcha. Ahora ahí tienes que también de alguna forma, Marcia, Fernando, esto revela lo peor de lo nuestro, y yo lo planteé particularmente con el sistema de salud, porque los centros de salud, bueno, no es novedad decir que venían advirtiendo hace rato que estaban colapsados, no por el coronavirus, que estaban colapsados porque había gente que llegaba con una pierna rota. Entonces, recordemos que, no sé, un médico en una urgencia, por ejemplo, conversaba en el verano del Van Buren, un doctor en la urgencia tenía a cargo a 73 pacientes. Me lo dijo, me dijo, mira chica, yo tengo 73 pacientes urgentes críticos acá a cargo. Y eso era una cosa que no tenía pero ninguna lógica, y eso era antes del COVID. Antes del COVID, los médicos tenían que definir camas críticas para personas que tenían proyección de vida, o eventualmente ofrecerte inmediatamente un tratamiento compasivo porque eventualmente tu familiar podía tener un cáncer o podía tener algo. No había ninguna posibilidad de evaluar, por ejemplo, políticas de cuidado para las personas que incluso podían prolongar un poco su vida. Ya en ese minuto las camas críticas había que pelearlas en una UCI. Entonces también esto revela lo peor del sistema de salud. Como decía la Marcia, esta gente haciendo cuadras de fila para quizás buscar remedios, que a lo mejor es una cosa que uno dice, bueno, a lo mejor logísticamente y desde el punto de vista de un proyecto de ley, del punto de vista del abastecimiento, no sería tan difícil organizar que a las personas de ciertos sectores más vulnerables se le entregaran hace mucho tiempo su remedio a domicilio, no por una crisis, no por una cosa de que no pueden salir a la calle, sino porque sería proveer un mejor servicio del Estado. No sería tan ridículo
que eventualmente la gente que tiene más conocimiento digital pudiera eventualmente acceder a la solicitud de sus medicamentos en línea, que tiene obviamente atención estatal. No sería tan descabellado tampoco que hubiera un tope para el precio de algunos medicamentos. Entonces ahí vamos a que el sentido común, que era el sentido que es el más escaso, como dice digamos la frase típica, estaba echándose mucho de menos, a mi juicio, sobre todo en el sector de salud. Y esto revela lo precario y lo rasca y ordinario, digamos, por decirlo con todas sus palabras, que siempre ha sido, y ahora tenemos que estar a la altura de ser el mejor sistema de salud del mundo, porque si no, no queda otra para que la gente no se muera como en Guayaquil, digamos, tirada en las calles. Sí, bueno, ese es un tema, yo creo que inevitable, digamos, en este tipo de situaciones, que es que una pandemia como esta, que por cierto no era vista ni percibida, ni nadie se había preparado para enfrentarla, te testea todas las cosas que tú declamas, todas las cosas que tú declaras en tus discursos, y esto para todo tipo de personas, todas las cosas que tú te jactabas, bueno, hay una forma de probar si es que todo eso tiene realidad, y es justamente ver cómo funciona cuando eventualmente eso suceda. Está el pic para la enfermedad para nosotros puesto a fines de abril y las 2 primeras semanas de mayo, y yo por lo menos he conversado con muchos alcaldes y he hablado con varios médicos. Todos están preocupados por saber si es que eventualmente no se contiene el contagio, cómo te va a responder el sistema tanto público como privado en 2 meses más o en un mes más. Y eso es verdad, porque llegó la hora de... los gringos tienen una frase extraordinaria que a mí me encanta, que es el time of reckoning, que es el momento en que tú ya no tienes más formas de eludir lo que se viene. Ya tienes que... no hay forma, ya no sirve la pirotecnia, ni la mentira, ni nada. No, te enfrentas cara a cara con la realidad en un momento en que ya es el duelo de las antiguas películas del oeste, donde ya tú no podías hacerte el lindo y tratar de evitarlo, tarde o temprano tenías que ver quién era más tarde. Y ahora yo tengo la impresión que una pandemia pone a prueba a los sistemas de salud así, te dice realmente qué tan capaz eres o no eres de mantener en la realidad las palabras que declamas. Y vamos a verlo, lo estamos viendo y lo vamos a ver. Yo espero que sea mucho más halagüeño de lo que probablemente uno piensa, pero se va a ver en la realidad dentro de muy poquito. Marcela. Por el bien de todos, ojalá que nos equivoquemos, pero pues, efectivamente, de hecho hoy día venía en algunos medios información de que se está advirtiendo y teniendo, si bien el pic de contagios originalmente está establecido para finales de abril, las primeras semanas de mayo, temen que el colapso en los hospitales sea en junio, pleno invierno. Entonces nos quedan varios meses todavía complejos para ir viendo, y es ahí donde entran factores que no son menores y que son riesgosos, como lo que hablábamos la semana pasada y las semanas anteriores, que tiene que ver con el triunfalismo o el excesivo triunfalismo con el que habla y actúa el presidente Piñera y el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Un triunfalismo riesgoso, por decirlo, porque estamos recién empezando, básicamente llevamos un mes y nos queda la peor parte todavía. Entonces, esa insistencia en tratar de ser los mejores o ser los mejores, que lo estamos haciendo mejor que nadie, es un poquito peligrosa porque todavía queda transitar lo más complicado. Bueno, ambos tienen una característica en común. Son winners. No más que winners, son personas que no tienen miedo a apostar. Claro. No tienen miedo, en su vida le ha ido bien apostando, jugándose por determinadas fichas, por determinadas acciones, con o sin conocimiento previo, con determinadas cosas. Insiste, persiste en seguir taladrando hasta que se haga el hoyo y que salgan los mineros, y yo apuesto que se hace el hoyo antes de que se caiga la mina encima de él.
Y esas son apuestas y le han resultado bien. Y por lo tanto, estamos aquí, mucho de estas cosas tiene que ver con cuando tú tomas una decisión que sale de la caja, cuando tú tomas una decisión que eventualmente va en un sentido distinto a lo que tú creías que iba a hacer, porque la realidad te demostró que estabas equivocado, y por lo tanto yo creo que estamos todavía, y eso es un riesgo tremendo. Lo trató de hacer Trump y le rebotó en la cara, lo trató de hacer Boris Johnson apostando que esto pasaba rapidito y terminó en la UTI. Bolsonaro también. Bolsonaro también, y por lo tanto tú tienes hoy día apostando a que esta cosa va a ser mínimo y no necesita mayores medidas, y vamos a ver cómo resulta, porque efectivamente estamos en tiempos de apuesta. Gracias, Mae, y gracias también a ti, Nati, que les vaya bien. Muchas gracias. Cuídate, Que estén muy chao, bien. Fernando. Chao. Actualidad con ojo crítico. La información desde distintos puntos de vista. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha.